ICRAM es un centro de investigación de la Universidad de Burgos que surgió en torno a la temática de las materias primas críticas, un asunto que ahora mismo también vuelve a tener mucha relevancia mediática por los procesos de electrificación de la movilidad y el uso intensivo que realiza de materias que hasta ahora pues, no eran tan habituales. Nosotros no estamos centrados en la parte extractiva, en la parte minera de las materias primas de muy alto valor añadido, que son las críticas, sino que nos centramos en aspectos relacionados con su sustitución, con los aspectos derivados de su toxicidad o de sus problemas medioambientales. Intentamos buscar soluciones para la mitigación de los problemas que genera su uso y cuando está en nuestra mano, pues también lo que intentamos es proponer alternativas de uso de otras materias más baratas, más accesibles, que eliminen el carácter crítico de estos materiales. Llevamos desde el año 2014 trabajando y creo que al cabo de los años hemos conseguido establecer una red de colaboración dentro de la universidad que ha ido creciendo poco a poco y que ya da unos resultados que yo creo que son satisfactorios para la universidad, que era nuestro objetivo, posicionar a la universidad dentro del ámbito de la excelencia científica. Las líneas de investigación que tenemos dentro de ICRAM pues son 5, que yo creo que le dan una fortaleza especial al instituto y por supuesto a la Universidad de Burgos, porque no dejamos de ser un centro de investigación en materiales, de los muchos que hay en el panorama nacional e internacional, pero nosotros tenemos un punto fuerte que es la parte de toxicología, biotecnología y sostenibilidad, que es una parte que a veces es colateral en el estudio de materiales, pero que en nuestro caso lo hemos incluido dentro del núcleo de la investigación. Las otras líneas que dan el carácter de instituto de materiales pues es la parte de computación, donde realizamos el estudio teórico de los materiales, y luego tenemos una división fuerte de electroquímica, precisamente centrada en la parte relacionada con pilas, con baterías y con la movilidad eléctrica. Dentro de ICRAM tenemos 10 proyectos europeos y dentro de estos proyectos es importante destacar aquellos proyectos en los que somos coordinadores, ¿no? Uno de ellos es el proyecto Greener, que en concreto yo soy la coordinadora del proyecto, que se trata de eliminar contaminantes en el medio ambiente, desarrollar tecnologías híbridas para la eliminación de contaminantes en el medio ambiente. Otro de los proyectos sería el proyecto Diagonal, que el coordinador es Juan Antonio Tamayo, el investigador Juan Antonio Tamayo, para el desarrollo de nuevas metodologías que permitan el diseño seguro y sostenible de los nanomateriales. Y por último, otro de los proyectos destacados, que es otro proyecto coordinado, sería el proyecto Icarusinas, en el que la coordinadora es la investigadora Sonia Martel, pues para la explotación de una metodología combinada de toxicidad y sostenibilidad para también nanomateriales. Contamos con un equipo de recursos humanos, en concreto ahora mismo somos unas 20 personas, especializadas pues, tanto en el área de la biotecnología, de la química inorgánica, química orgánica, física. Es un equipo pues, multidisciplinar.